Venga, fenomenal. Pues vamos con el panel 3. Vamos allá, ¿no? Antonio Ayala. Bueno, pues el doctor Antonio Ayala, de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, perfectamente apropiado, que nos van a comentar en este panel. Lo que tenemos son evidencias científicas. Ya hay muchos médicos que están trabajando en eso y ya los resultados pueden enseñarse. Y eso es lo que va a empezar haciendo don Antonio. Vale, perfecto. Gracias. Gracias. Y se verá aquí, ¿no? En el ordenador. Ah, vale. Entonces miro la pantalla, ¿no? Y la paso aquí. Vale, perfecto. Te lo van a poner. Ya está. Bueno, pues en el momento, mientras ponen la presentación, muchísimas gracias, José Luis, por invitarme a estar aquí en este acto. Y bueno, pues vamos a ir en el momento que pongan la presentación, voy a dar una visión, llamémosle prudente y optimista, ¿vale? Prudente porque llevo 40 años trabajando e investigando. ¿Vale? Ok. Llevamos en mi grupo trabajando muchos años sobre bioquímica del envejecimiento, entonces os voy a explicar aquí el panorama, las dificultades, los retos que tenemos y lo que en nuestra opinión hace falta para continuar dando paso hacia el aumento de la longevidad, que básicamente es dinero y formación de consorcio para poner muchos conocimientos juntos. Entonces, bueno, el resumen va a ser eso, pues dar una visión general, un par de conceptos sobre envejecimiento y unas cuantas pinceladas sobre las líneas de investigación que llevamos para que veáis, ¿no? Pues los límites, qué es lo que sabemos en realidad y qué es lo que nos queda todavía por hacer. Entonces, bueno, básicamente, mientras sale ahí la presentación, la primera... ya, perfecto. Y entonces, esto aquí... Este es el resumen y este es el grupo de investigación y esas son nuestras líneas, ¿no? Base bioquímica del envejecimiento, neurodegeneración, trabajamos con compuestos protectores, células madres, centenario, en fin, más o menos abarcamos todo el conjunto de temas interesantes desde el punto de vista del control del envejecimiento. Empecemos por esa diapositiva. ¿Qué es envejecer? Se han dado esta mañana varias definiciones sobre en qué consiste este proceso y para mí envejecer es perder función. Básicamente perdemos función auditiva, función hepática, función sexual, función renal. Básicamente eso es lo que pasa cuando envejecemos. Y como podéis imaginar, el envejecimiento es un proceso muy complejo, tan complejo que no sabemos por qué ocurre. Igual os suenan algunas teorías que son muy aceptadas. Teoría de los radicales libres, teoría de los telómeros, pero ninguna explica enteramente la causa raíz del envejecimiento. Y obviamente tenéis que entender que postular una teoría sobre por qué envejecemos no es fácil. Hay que explicar muchas cosas, incluso la diferencia en longevidad entre las especies. La inercia está en pasar... Bien, no sabemos qué causa el envejecimiento, pero lo que sí sabemos, y creo que ha quedado claro esta mañana, los cambios que ocurren a nivel molecular y a nivel celular. Y también sabemos aquellos factores que acortan y alargan la vida. Por poner un ejemplo, ¿vale? Porque la presentación va a ser más del lado de la divulgación, porque por la heterogeneidad del público, pero sabemos, por ejemplo, que fumar acorta la vida, la obesidad corta la vida y la buena alimentación la alarga, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, conocemos esos factores y esos factores lo que permiten
bueno, como el estrés es muy malo para el envejecimiento, ese es un poquito aquí, eso, exactamente. Y conocer esos factores lo que nos ha permitido a nosotros es planificar qué pretendemos con el control del envejecimiento. Entonces, un primer objetivo en el control del envejecimiento es que las expectativas de vida libre de discapacidad, que es el número de años que uno vive sin tener problemas serios de salud, es decir, sin tener que ir a un hospital, pues se acerque lo máximo posible, igual son las pilas, ¿no? Se va mejor el play. Vale, gracias. Que esa expectativa libre de discapacidad se acerque lo máximo posible a la expectativa de vida, que ahí tenéis las actualizadas, bueno, actualizadas del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística en España, ¿vale? Que no es poco. Entonces, ese sería un primer objetivo. Y el segundo objetivo sería llevar la expectativa de vida a la vida máxima potencial, es decir, al número de años que más ha vivido un individuo de nuestra especie, en este caso 122 años. Y la verdad es que no era cuestión de pila. O me lo pasa, por favor, siguiente diapositiva. Y en realidad no lo estamos haciendo mal, porque todas las evoluciones de las curvas de expectativa de vida son ascendentes siempre, no son exponenciales, son lineales. Y si, por ejemplo, comparamos cómo ha cambiado la expectativa de vida entre el principio del siglo pasado, 1900, y el 2005, vemos que el incremento ha sido bastante importante, en torno a 40 y tantos años. Eso implica un aumento de aproximadamente 5 meses al año. Pero claro, aquí esas expectativas de vida, las del 1900, estaban muy lastradas por la mortalidad infantil. Y entonces uno puede decir, claro, ahora ya mortalidad infantil hay poca. Entonces, ¿cómo es ese aumento? Bueno, pues vamos a analizar un segmento, siguiente diapositiva, un segmento de años mucho más reciente. Exactamente. Comparamos 2005 con 2023 y resulta que esas expectativas de vida están aumentando alrededor de 2,5 meses al año. Y ese aumento es lineal. Ese aumento es lineal y lo que se trata es de hacerlo exponencial, de alguna manera, porque si se llega a ser exponencial y esa cifra llega a 12 meses al año, se puede dar la situación que explica muy bien el profesor Aurier de Grey, con su concepto L y V, velocidad de escape del envejecimiento, en el que una persona puede tener 99 años y las expectativas de vida son 100, pues entonces uno cumple un año y las expectativas de vida aumentan otro año, con lo cual está siempre cumpliendo y teniendo por delante un año más. Entonces, aquí ya no estamos hablando que ese aumento de las expectativas de vida se producen por una disminución de la mortalidad infantil, ¿no? Aquí estamos hablando que ese aumento de las expectativas de vida se produce porque todas las tecnologías, todas las técnicas que tenéis ahí, la nanomedicina, la robótica, pues todo eso permite un avance en aumento progresivo de las expectativas de vida. ¿Quién se va a beneficiar de todos estos conceptos nuevos, de todas estas tecnologías emergentes? Pues obviamente todo el que se cuide, eso es lo básico. Pero se van a beneficiar mucho más aquellas personas que tengan mucha menos o poca susceptibilidad a la enfermedad y que ya de serie de nacimiento tengan una serie de polimorfismos de longevidad que son los que confieren la posibilidad de llegar a una longevidad extrema. Siguiente diapositiva. Minutos. Yo cuando llegue a los 15 minutos, José Luis, corto, ¿vale? Me voy a conclusiones y tú me preguntas. Entonces, nosotros estamos hablando aquí que bueno, estamos apuntando hacia un concepto que ya José Luis dijo esta mañana que no le gustaba, que es envejecimiento saludable, pero bueno, el que realmente nos gusta, en eso estaremos de acuerdo, es lo que no nos gusta es el envejecimiento patológico. Entonces, si en un momento nos hemos planteado ese objetivo que hemos puesto en la primera diapositiva de llegar lo máximo posible a los 122 años, la pregunta también que nos podemos hacer, bueno, estamos enlenteciendo el envejecimiento, pero ¿será posible revertirlo? Bueno, pues en la medida, recordad la primera definición de envejecimiento, es perder función. Entonces, en la medida que se vaya restituyendo todo aquello que deja de funcionar, pues podemos decir que sí, aunque, claro, para responder esto
aquí caben todo tipo de profecías. En cualquier caso, tenemos que ser conscientes que eso será posible cuando conozcamos todos los aspectos del envejecimiento en general y también cuando las técnicas de trasplante o de ingeniería de tejido pues también se desarrollen lo suficiente. Pero creo que podemos decir que será posible en el futuro. No sé si en 60, 10, 20 o lo que sea. Siguiente diapositiva. Bien, y aquí, por ejemplo, se ha hablado muy acertadamente de la medicina regenerativa. Ha abierto un frente, bueno, ya lo abrió, no es nuevo, abrió un frente de batalla, ¿no?, en conseguir que todo lo que se altera por una enfermedad, por el envejecimiento en sí, pues pueda ser restituido, reparado, utilizando pues todas esas terapias de la medicina regenerativa. Siguiente diapositiva. La medicina antienvejecimiento se ocupa del control del envejecimiento, ¿vale? Y lo que hace la medicina antienvejecimiento es intentar trasladar todo lo que sale, todos los resultados de investigación sobre envejecimiento que se producen diariamente en los laboratorios, trasladarlo a la clínica. Siguiente diapositiva. Y esta medicina antienvejecimiento, que es medicina preventiva, es medicina predictiva, es multidisciplinar porque sus avances dependen de los avances de la bioquímica, la fisiología, la genética, de la epigenética y también del avance de las tecnologías nuevas emergentes, y es también transversal, es de aplicación. Todo lo que dice la medicina antienvejecimiento es de aplicación a todas las especialidades médicas. ¿Y el objetivo cuál es? Prevenir y detectar de forma temprana todas aquellas alteraciones que ocurren con el envejecimiento. Siguiente diapositiva. Pero claro, este objetivo no es pequeño, este objetivo es muy grande. ¿Por qué? Porque si aceptamos que la edad afecta a todos los órganos de nuestro cuerpo y produce muchos cambios moleculares, y estos cambios moleculares cada uno puede generar un problema de salud, entonces hay muchas cosas que prevenir. Siguiente diapositiva. Y esta medicina antienvejecimiento tiene algunas singularidades. La primera de ellas desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque se basa en que entendamos perfectamente el proceso de envejecimiento. Y ahí todavía muchos aspectos se desconocen. Y también estamos acostumbrados a que todas las terapias se aprueben para el tratamiento de enfermedad. Pero claro, en el envejecimiento hay que aceptar que un solo cambio molecular genera un problema, por ejemplo, la disminución de hormonas en la menopausia de la mujer, y entonces habría que tratar ese cambio. Entonces, se supone la medicina antienvejecimiento un cambio de concepto en ese sentido. Siguiente diapositiva. También tiene otras singularidades, que por ejemplo en la medicina tradicional la investigación requiere resultados positivos. Partimos de una persona enferma, le damos un tratamiento y vemos cómo recupera la salud. En medicina antienvejecimiento resulta que partimos de una persona sana, que ya lo es, o sea que ya está sana y que va a seguir siendo sana, con lo cual lo que se requiere es prácticamente un acto de fe, a no ser que se utilicen los biomarcadores para ver las mejoras a nivel molecular, y además se requerirían estudios longitudinales para ver cómo eso afecta a las expectativas de vida, y eso llevaría décadas. Siguiente diapositiva. La medicina antienvejecimiento también tiene esos inconvenientes que estoy poniendo. Ahí tiene la palabra, tiene el prefijo anti, no lo tiene ninguna especialidad médica. Los oncólogos no se llaman medicina anticáncer, por poner un ejemplo. Pero esta tiene ese prefijo. Y ese prefijo tiene algún inconveniente, que lo ha tenido desde su nacimiento. Y es que antienvejecimiento significa, o deja ver que hay que tener aversión al envejecimiento. Eso por un lado. Y después, pues bueno, pues algunas veces en medicina antienvejecimiento, pues tampoco hay que ser muy talibán. No hay que pretender que uno se mantenga sano a base de comer bien o a base de tomar un suplemento. Oye, si hay que utilizar fármacos, pues se utilizan. Y después otro de los inconvenientes que yo le veo a la medicina antienvejecimiento, estoy siendo aquí un poquito crítico, es que de vez en cuando en medicina antienvejecimiento se nos enseñan las fotos de unos privilegiados
que a los 90 años pues tienen una masa muscular tremenda o tienen un grado de atractividad tremendo. Y eso está, de alguna manera está obviando la gran diferencia que hay en el envejecimiento de las personas y crea falsas expectativas. Y aparte, dentro de esta denominación, por ahí de vez en cuando, por la puerta de atrás, se cuelan tratamientos que son pseudocientíficos que no tienen absolutamente ningún fundamento. Siguiente. No, la anterior. No, anterior. De todas maneras, la medicina anti-envejecimiento cumple su función en luchar contra el envejecimiento patológico. ¿Por qué? Tiene sentido, porque el envejecimiento limita la vida de las personas, causa rechazo, deprime, causa soledad. Es un factor de riesgo para muchas enfermedades y conlleva mucho coste. Pero ojo, como hemos dicho, oye, no sé si en el futuro las personas de edad desaparecerán, pero hoy por hoy todos tenemos nuestra edad. Yo tengo 65 años y muy contento con los que tengo. Pero el refrán ese que tenéis ahí abajo, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Dicen que es malo llegar a viejo, pero peor es no llegar a serlo. O sea, que creo que hay que tener conciencia de que, oye, una persona que hoy por hoy seguiremos cumpliendo años y que lo que interesa es que estemos lo más sanos posible. Siguiente diapositiva. Y casi ya me toca... ¿Qué es lo que podemos hacer para envejecer? Esto se hace para no envejecer o envejecer más lentamente. Siguiente. ¿Qué pasó? Sentido común. Esto se lleva conociendo desde todas las civilizaciones, ¿vale? Comer bien, evitar el estrés, moverse, lo que todo el mundo sabe. Aparte, bueno, pues todo lo que vamos a poner en la siguiente diapositiva, que son los tratamientos que actualmente permiten ir aumentando las expectativas de vida. Siguiente diapositiva. Pequeños detalles también cuentan, ¿eh? Tampoco hay que irse simplemente a un tratamiento con hormonas, con metformina. Pequeños detalles, las actividades de la vida diaria también funcionan. Siguiente diapositiva. A ver si llegamos casi a la última. Bueno, los marcadores, por poner un ejemplo, los marcadores son fundamentales para saber si lo estamos haciendo bien o no. Y los marcadores se basan en los cambios moleculares que hemos dicho que ocurre cuando envejecemos. Siguiente diapositiva. Y con los marcadores que nosotros tenemos una línea de investigación, os podéis imaginar, siguiente. Siguiente. Siguiente también. Y dos más. Siguiente. Hay muchísimos marcadores, como podéis imaginar, pero algunas veces no es el problema que supone para el paciente el analizarlos todos. Algunas veces el problema cuando se analizan muchos marcadores, porque hemos visto que hay muchos cambios celulares y moleculares, el problema es de interpretación. Y si aquí tenéis un caso concreto, un caso real de una persona que se le mide el estrés oxidativo en lípidos y en ADN. Como veis, esa persona, según esos datos, sus lípidos están muy oxidados, 196 el porcentaje de la media, pero su ADN está muy poco oxidado. Es decir, cuando analizamos muchas cosas en una persona, podemos tener miles de datos, pero no coinciden todos en la misma dirección. Y el problema es la interpretación. Siguiente. Y, por supuesto, algunas veces no estamos tratando con marcadores que son como los marcadores clínicos. Los valores de glucosa sabemos cuáles son los buenos, malos, de colesterol, etcétera, etcétera. Aquí no. Cualquier marcador de envejecimiento tenemos que estar seguros cómo varían en cada persona y vemos que para algunas personas cualquier marcador de estrés oxidativo pues, son estables a lo largo de varias semanas o en otras personas son muy erráticos. Esto es importante saberlo antes de emprender ninguna intervención. Y yo creo que para la siguiente diapositiva, bueno, este es un trabajito para que veáis. Esto es una enciclopedia, ¿no?, que ha salido sobre los marcadores. Y ahí se os indican todos los marcadores que hay. Pero la conclusión es que nunca se concluye con que alguno es el gold estándar, con que un par de ellos son lo importante, sino lo sueltan ahí y que cada uno se las bien. Siguiente diapositiva. Y ya, vamos, siguiente. No voy a hablar
Bueno, los suplementos. Pues suplementos, ¿cómo lo investigamos? Los suplementos tenemos que elegir un proceso que cambia con la edad y cuando utilizamos un compuesto protector tenemos que jugárnosla a una sola carta. Elegimos un tratamiento, una dosis, y bueno, si elegimos 6 meses, pues a lo mejor vemos resultados negativos, pero a lo mejor si elegimos un año, pues podemos ver uno positivo. Es decir, esto no lo tenemos que jugar todo a una sola carta. Y siguiente diapositiva, creo que, vamos, siguiente, para ya terminar. De la biología de las células madre, esta mañana se ha dicho, hacen su efecto terapéutico, pero de las células madre, antes de utilizar la siguiente diapositiva, tenemos que responder a muchas preguntas. Porque, por ejemplo, cuando se inyecta unas células madre en un sitio, las primeras preguntas que nos hacemos en nuestra investigación es, 1, ¿se quedan allí mucho tiempo? Es decir, ¿sobreviven? ¿Se diferencian? ¿Cuánto tiempo tardan en diferenciarse? Porque, claro, nosotros hemos visto que que a los 6 meses siguen allí, que no se van cuando hay una inyección local, a los 6 meses siguen allí y a los 6 meses empiezan a diferenciarse. Tener en cuenta que les cuesta trabajo adaptarse al nuevo medio. Entonces hay que, después de un tratamiento con células madre, uno no puede ver los resultados a los 2 días, tiene que esperar 6 meses. Y siguiente diapositiva, y acabo, José Luis, para que no... Eso, bueno, nosotros estudiamos eso, ese tipo de cuestiones básicas, y lo que quiero es presentar la última ya. Siguiente. No, más para adelante. No hay tiempo para hablar de todo esto. Siguiente. Más. Ahora parece que me está haciendo... La anterior, por favor, ya termino. Aquí tenéis, aparte de todo eso que hemos puesto al principio, qué es lo que puede hacer uno para envejecer lo más lentamente posible, ahí tenéis toda esa plétora de técnicas, de tratamiento, que están súper descritos, que tienen su efecto y que obviamente hay que ponerlas todas juntas, porque ninguna por sí misma puede a lo mejor tener un efecto grande contra el envejecimiento. A mí me gustan mucho las que tienen que ver con la parabiosis, es decir, con la neutralización de una sola molécula en plasma, que suelen ser citoquinas, ¿vale? Como el siguiente trabajo, sí, igual, esta. Como este último trabajo que salió en todos los medios, como la neutralización de la citoquina 11 alarga la vida en un 25%. ¿Vale? Esas técnicas son muy facilitas de hacer, porque uno neutraliza lo que te envejece, y eso se puede hacer con anticuerpos, con un aparato de diálisis. Yo creo que, bueno, podemos terminar, porque, bueno, de los senolíticos, ojo, porque se habla mucho de senescencia celular. Los senolíticos, la célula se hace senescente en respuesta a un daño. En respuesta a un daño, como veis ahí, la célula tiene 2 posibilidades. 1, reparar el daño y seguir viviendo, o morir. Pero hay una tercera opción, que es volverse senescente. Que eso es curioso, nos trae un poquito... Nos planteamos esa senescencia celular, ¿qué sentido fisiológico tiene? Supuestamente, la idea es que parar el ciclo celular de esa célula senescente para no transmitir el daño a las células hijas. Y claro, eso tiene un fundamento, o sea, tiene en principio un efecto protector. Pero si las células senescentes no son eliminadas por el sistema inmune, porque nuestro sistema inmune no las vea, ¿no? Porque esté afectado por el envejecimiento, pues resulta que se acumulan y se crea un círculo vicioso, células senescentes, más citoquina, más células senescentes, que eso sí altera. Entonces, la senescencia celular es un ejemplo más de aquellos procesos que ocurren en nuestro organismo, que por debajo de unos ciertos niveles son buenos y por encima de uno de esos niveles son malos. Y el problema está en determinar ese límite, ¿dónde está? Para poder modularlo. Nos vamos directamente a las conclusiones. No hablo de absolutamente nada de esto. Y me he ido tanto que aquí, exactamente. Desde el punto de vista de la investigación se ha avanzado bastante en la identificación de las vulnerabilidades individuales, en los procesos de por qué ocurre el envejecimiento, pero todavía queda mucho camino, ¿vale? Entonces, como he dicho, bueno, hay que ser prudente, hay que ser optimista, pero hay que ser prudente. Ciencia y tecnología es la clave. Yo más me inclinaría por la tecnología,
¿Por qué? Porque los científicos vemos todo con mucha complejidad. De hecho, algunas veces, bueno, nos acompleja toda la bioquímica que sabe cualquier virus, como el virus del SIDA o el coronavirus, que cuando entra dentro de una célula sabe exactamente qué hacer. Y estamos hablando de unas poquitas moléculas. Sabe dónde ir, cómo poner toda la maquinaria celular al servicio del virus, a su servicio, y sin embargo los bioquímicos seguimos y seguimos viendo cualquier célula como con mucha complejidad. Los ingenieros de la salud lo ven de forma distinta. ¿Por qué? Para un ingeniero de la salud, una neurona alterada pues es una especie de cablecito ahí que echa iones para afuera y iones para adentro. Y en el momento que tú a un ingeniero le des una diferencia de potencial, le pone unos cables y lo conecta a lo que se quiera. Entonces, creo que ahí está pujará mucho más por el control del envejecimiento la tecnología que la ciencia. Y por último, esperemos que ser longevo, llegar a ese centenario, que hoy por hoy es una lotería, eso no sé en cuánto tiempo, lo podemos discutir, pero dejará de serlo porque precisamente muchos de estos procesos de por qué envejecemos y por qué tenemos patologías cuando cumplimos años, pues dejarán de existir. Muchas gracias, Suri.